Continuamos analizando las dimensiones que rodean a la psicología del desarrollo. En este punto es muy importante que podamos realizar esta distinción entre crecimiento, maduración y desarrollo. Si bien son tres conceptos que se encuentran interconectados, cada una tiene una especificidad que lo caracteriza, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento, principalmente nos lo relacionamos con todas las cuestiones que involucren cambios a nivel de maduración y cuestiones físicas, ¿sí? Son cambios que uno puede cuantificar y medir. Esto es el crecimiento en las cuestiones de talla, en el peso, ¿no? Vemos cómo desde el nacimiento y a lo largo del desarrollo, las dimensiones corporales y se va modificando, y hay proporciones del organismo que empiezan a tener ciertas variables y ciertas características específicas que también tendrán su variación individual. Pero para sintetizar, lo importante es pensar al crecimiento desde estos cambios corporales, físicos y cuantitativos que rodean las cuestiones biológicas de un ser humano. Cuando hablamos de maduración, principalmente lo vinculamos a la maduración de las estructuras cerebrales, ¿sí? Es la maduración del sistema nervioso central, que va a estar atravesado por diferentes variables, tanto anatómicas, ¿sí? Fisiológicas, metabólicas, inmunológicas, por ejemplo, pero principalmente se vincula con los cambios biológicos que se producen en las estructuras internas del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de desarrollo, lo vinculamos a la adquisición de las funciones, de las habilidades, ¿sí? Que va atravesando, incorporando un sujeto a lo largo de todo su ciclo vital. Que esto, por supuesto, tiene que ver con esquemas y estructuras que van a ir adquiriendo mayor complejidad. Y lo que caracteriza el desarrollo es que es un continuo cambio, ¿sí? Un continuo esquema en el que van apareciendo siempre nuevas experiencias, gran variabilidad, y que esto va a estar atravesado por factores intrínsecos propios del sujeto o por factores extrínsecos que tendrán que ver, como hablábamos en la clase anterior, con las experiencias, con su cultura, con su desarrollo psicosocial. ¿Y qué entendemos por neurodesarrollo? Uno de los conceptos importantísimos de esta unidad y que va a estar vinculado con estas tres dimensiones que mencionábamos antes, con el crecimiento, con la maduración y con el desarrollo. El neurodesarrollo se vincula principalmente con los mecanismos a partir de los cuales el sistema nervioso central se va a ir conformando en un sistema de interrelación. Y esto va a estar atravesado por el desarrollo de diferentes funciones como la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la socialización, el control motor, ¿sí? Todas estas funciones que un sujeto empieza a experimentar para la adaptación a su ambiente. Si vemos acá en esta imagen, vemos estas etapas del neurodesarrollo atravesadas por las cuestiones de anatomía, motora, por cuestiones de cambios anatómicos, desde el nacimiento, por ejemplo, hasta la primera infancia, por la impronta de la identidad, de la personalidad, por el desarrollo del lenguaje, la comunicación, por las variables que interfieren en la experiencia, en el intercambio con el entorno social. Todo esto va a hacer que el sistema nervioso central empiece a tejer nuevas interrelaciones que den lugar al desarrollo de nuevas funciones imprescindibles para adaptarnos al entorno. Cuando pensamos en el neurodesarrollo, es muy importante pensarlo como un fenómeno que se sucede en un continuo, que no hay una separación real, ¿sí? No existen etapas, sino que esto tiene que ver con pensarlo desde la integridad y como un factor complejo
dinámico y que responde a un proceso, pero que no podemos marcar una línea de tiempo y pensarlo desde la rigidez cronológica, sino que tiene que ver con un proceso de cambio continuo, dinámico y complejo. Hay cuestiones en el neurodesarrollo que se van a suceder simultáneamente. Esto va de la mano con pensar la integridad biopsicosocial del sujeto, atravesado por múltiples procesos y adquisiciones de muy variadas habilidades que se van dando en cada una de las áreas del desarrollo de un sujeto. Es decir, que un desarrollo en el área del lenguaje va a implicar cambios, por supuesto, a nivel de comportamiento y de modo de interactuar con nosotros. Entonces acá vemos que 3 áreas del desarrollo están íntimamente conectadas: el área del lenguaje, el área del comportamiento y el área de socialización, donde un movimiento en una de las áreas impacta fuertemente en la otra. Y pensar el neurodesarrollo desde adquisiciones que son protagonistas en cada una de las etapas, ¿sí? En cada una de las etapas vamos a encontrar en el desarrollo de una persona una adquisición que la protagoniza, ¿sí? Que tiene mayor peso y que es más notoria en que las demás, y que se da puntualmente, por ejemplo, en un área del desarrollo. Entonces, si pensamos los primeros años de vida, vemos que en un determinado momento una de las adquisiciones que son protagónicas es, por ejemplo, la aparición de las primeras palabras. Entonces, todo el contexto y las experiencias del sujeto rodean esa área específica que es el desarrollo del lenguaje y esta gran protagonista que es la aparición de las primeras palabras. Hay algo que se destaca en algún momento del desarrollo. Y algo que volvemos a resaltar, importantísimo, es la variación individual, que es enorme, ¿sí? Que es muy grande, y que cuando pensamos en cuestiones del desarrollo o del neurodesarrollo, pensamos en edades que son a modo de orientación, pero no que tengan una rigidez a nivel de tiempo y a nivel cronológico, que tengamos muy presente la variación individual de cada sujeto, como alguien repetible, único, y si bien podemos pensar en edades estimadas, no pensarlos como cuestiones que sean de alguna manera exactas y cuantificables y medibles, sino que si bien nos ofrecen cierta orientación que nos invita también a trabajar muchísimo en la promoción de la salud y en el estímulo del desarrollo, no significa que esto se tenga que dar de un modo generalizable, sino que es una invitación a respetar la individualidad que va a tener que ver con las características personales y principalmente las cuestiones sociales y de experiencia. El neurodesarrollo es un concepto que lo pensamos y lo analizamos desde la plasticidad, ¿sí? Cuando hablamos de plasticidad, vinculado a todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. Vamos a ver cómo lo define la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómicamente y funcionalmente después de estar influidas por cuestiones ambientales o del desarrollo. Acá la Organización Mundial de la Salud principalmente lo vincula a cuestiones de índole traumático o enfermedades, a partir de las cuales sabemos que nuestro sistema nervioso central posee la capacidad de regenerarse. Pero pensándolo en el campo de la psicología del desarrollo, tenemos que partir de pensar el desarrollo de un niño o una niña, por ejemplo, desde sus primeras experiencias, sus primeros años de vida, partiendo de esta capacidad que va a tener de regenerarse anatómica y funcionalmente de manera continua a partir de todos los estímulos que se le puedan ofrecer desde el medio. Por eso es tan importante pensar en las primeras experiencias que comparte un sujeto y en este intercambio con el otro, donde
a partir de cada experiencia se van generando nuevas conexiones y que dan lugar principalmente a la adquisición de funciones que son importantísimas para el desarrollo integral. Cuando pensamos en esta neuroplasticidad, también la pensamos desde esta adaptación funcional, que significa que a medida que se generan estas experiencias, se regeneran nuevas y se generan nuevas habilidades, el sistema nervioso central se modifica estructuralmente, dando lugar a nuevas funciones, que a su vez estas nuevas funciones que involucran la atención, el pensamiento, la interacción con el otro, va a dar lugar a un proceso de gran adaptación con el entorno, ¿sí? A partir de lo cual va a ir generándose el desarrollo de nuevas funciones. Y que esto puede ocurrir en diferentes momentos de la vida. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en constante cambio, en constante circulación de experiencias, y esto es inherente a pensar ciertas modificaciones a nivel de estructura y de desarrollo, de afianzar algunas habilidades que ya fueron adquiridas. ¿Sí? Entonces, para resumir, cuando pensamos en la neuroplasticidad, no pensamos en un cerebro estático, sino en un cerebro humano que está en constante cambio y en constante dinamismo, adquiriendo, reforzando funciones y poniendo en juego el desarrollo de muchísimas habilidades, ¿sí? Entonces pensemos en la gran capacidad que tiene física y funcionalmente para cambiar y para modificar su estructura, en función de las diferentes demandas que se van a ir presentando en el ambiente, ¿no? El ambiente y las experiencias, de alguna manera, siempre nos invitan y nos involucran a un nuevo desafío que tiene que ver con ir respondiendo a un estímulo del ambiente, a una demanda cognitiva más compleja, a una nueva experiencia que involucre cambios a nivel de comportamiento. Y en esto, las neuronas y otras células están todo el tiempo en constante movimiento y modificando su propia estructura y su propio funcionamiento, a partir del cual va a ir respondiendo de modo diverso a los diferentes estímulos, tanto externos como internos. ¿Sí? Esta posibilidad de pensar la neuroplasticidad, este desarrollo de las neuronas que están en constante movimiento, nos implica pensar en estas nuevas sinapsis que se van generando y que esto va a ir permitiendo construir nuevos circuitos sobre los que ya están construidos. ¿Qué significa? Bueno, el niño, por ejemplo, puede haber logrado sus primeras palabras, y estas nuevas conexiones le implican ir por más, por ejemplo, ¿no? Avanzar hacia el armado de una frase. ¿Por qué? Porque se apoyan en estas estructuras ya existentes para armar un esquema mucho más complejo. Y esto tiene que ver con nuestra gran capacidad de sinapsis y de plasticidad cerebral. Bueno, para ir cerrando con esta clase, vamos a destacar entonces estos aspectos importantísimos, ¿sí? Pensar la plasticidad desde esta capacidad del niño para desarrollarse, para modificar, ¿sí? En base a nuevas experiencias, incorporar nuevas habilidades, y también la plasticidad pensada desde el lugar de la recuperación de algunas funciones luego de algún traumatismo o de alguna lesión que pueda producirse en cualquier momento del ciclo vital. Y por otro lado, es pensar la gran capacidad que tienen nuestros cerebros de formar y reformar redes neuronales a partir de nuestras experiencias, y que esto dé lugar al desarrollo de nuevos aprendizajes. Y esta gran capacidad que tenemos de poner en juego la habilidad para empezar a moldear nuevas formas de aprender y empezar a complejizar el campo del aprendizaje.